Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. La tentación del aislamiento. Parte 14. Decepción. Una vez terminada la precelebración y la ceremonia propiamente dicha, solo quedaban los representantes de los distintos países. Decir si esta era la norma dependía de la situación, sin embargo, en este caso, como Setembe y Ukiyo los habían invitado con antelación, se esperaba que permanecieran. Todos se comportaron de forma diferente a cuando fueron invitados por primera vez, pero Ukiyo y Setembe no adoptaron una actitud prepotente con ellos. Se limitaron a reír mientras intentaban entablar nuevas relaciones. Los representantes no pudieron evitar sentirse nerviosos ante el comportamiento amistoso de la pareja. Habían visto lo que le ocurrió al país que se excedió en la ceremonia. Se trataba, por supuesto, del príncipe Black, que había hecho exactamente eso. Su rostro había quedado destrozado como consecuencia de la dura disciplina impuesta por el señor de Sepaeda. Lo habían atendido un poco, pero no habían utilizado ninguna arte mística, ni ningún melocotón enroscado o ginseng divino. Habían hecho lo justo para asegurarse de que no muriera. Ese había sido el intento de misericordia de Arcana, aunque muy débil. Pero, si no hubieran mostrado esa misericordia, podría haber acabado muriendo. Los guardias y sirvientes que lo habían acompañado a Arcana desde su país natal lo sabían muy bien y no se atrevieron a quejarse. ¡Qué pena!, murmuraban todos para sus adentros. Sus guardias y sirvientes no sabían que las negociaciones entre él y los representantes de los demás países habían fracasado. Tampoco sabían que Oseo no había conseguido las artes inmortales. Y, naturalmente, tampoco sabían que Arcana se había convertido en un superestado. Así que, como resultado, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. No estaban presentes para ayudar y por lo tanto no tenían ni idea de la situación. No sabían que su propio príncipe había insultado a alguien en la ceremonia nupcial, con lo que había enfadado a Arcana, y que por ello había sido severamente castigado. Lo único que sabían era que su señor había sido agredido. La realidad de la situación era tan horrible que todos trataron de ignorarla. Cuidaron del príncipe en el alojamiento asignado, esperando a que recuperara la conciencia. Sabían que cuando despertara, la situación no sería mejor, pero no tenían otra opción. Uf. El príncipe finalmente despertó unos días después de la ceremonia. Lo que le esperaba al despertar era un increíble dolor en la cara. Y un intenso dolor de cabeza. Se había desmayado, además de tener la cara golpeada, por lo que no podía ver ni oír con claridad, y tenía la nariz taponada. ¡Guau! Era incapaz de asimilar lo que le rodeaba, y lo único que sentía era un intenso malestar. Lanzó un grito espeluznante. Aunque había bebido mucho alcohol y había perdido el conocimiento, recordaba claramente lo que había hecho y lo que le había ocurrido. Esperaba que solo hubiera sido un sueño, pero el dolor en su cara le recordó cruelmente que no era así. Volvió a gritar, incapaz de soportar la sensación. Su Alteza. Tranquilícese, por favor. Te harás daño. Por favor, intenta relajarte. Sus guardias y sirvientes le suplicaron que cesara. No podían borrar su vergüenza ni curar sus heridas. Lo único que podían hacer era pedirle que se callara. Vuelvo a Oseo, declaró el príncipe tras un prolongado ataque de gritos. Por fin se había calmado y había decidido que quería volver a casa. Probablemente sea mejor que te quedes tumbado. Cállate. No me curaré mientras esté aquí, en Arcana, espetó el príncipe. Para Black, Arcana era territorio enemigo, y no había forma de que recibiera tratamiento en territorio enemigo. Era mejor para él volver a Oseo. ¿De qué me sirve quedarme aquí?, aulló de dolor. Finalmente, respondieron a sus deseos y se decidió que lo llevarían de vuelta a Oseo. En el camino de vuelta, el príncipe estaba lleno de rabia, mientras que los demás estaban llenos de tristeza. A pesar de las propias acciones del príncipe, las personas que debían protegerle no lo habían hecho, y temían por su futuro. Por supuesto, perderían sus puestos, y sus sirvientes y guardias serían ejecutados. Los demás, sin duda, serían castigados de otra forma. Algunos de ellos habían pensado en huir, robar las joyas y las ropas que el príncipe había traído consigo y desaparecer por completo. Sin embargo, si lo hacían, sus familias serían las castigadas. Pensando en eso, ninguno de ellos fue capaz de huir, y en su lugar agacharon la cabeza mientras regresaban a Oseo. Pensaron que no podía ser peor. Sin embargo, ninguno de ellos había esperado que su país hubiera sido completamente destruido. Esto no puede ser. Todos miraron el puesto de control fronterizo destruido.
Había sido completamente destruido y ahora yacía en ruinas. Todos hubieran preferido encontrarse con una unidad de guardias furiosos en lugar de esto. La puerta de entrada al país había sido aniquilada, y nadie había intentado repararla. Eso significaba que no solo el puesto de control había sido arrasado, y que había habido más daños dentro del país, lo que significaba que no habían tenido tiempo de reparar la puerta. J.E., ¿qué tal? Seguro que están encantados de verme de vuelta. O más bien, todos se enfurecerán cuando vean mis heridas. Habían pasado unos días desde que salieron de Arcana, pero las heridas del príncipe seguían siendo graves. Aunque estaba plenamente consciente, no era consciente de lo que le rodeaba. Aunque eso no era bueno en general, era sin duda lo mejor para su estado mental. Sí, Alteza. Los guardias de la frontera le transmitieron sus mejores deseos. Todo el mundo está de luto por lo que te pasó. No iban a decirle la verdad, así que sus guardias y sirvientes le mintieron de mala gana. No se trataba de que fueran ambiguos, sino más bien de una mentira que le dirías a un niño. Cierto, la furia del pueblo de Oseo no puede ser igualada. El príncipe Black pudo taparse los ojos de una realidad que no desearía ver. Para todos los demás, era como si estuvieran recorriendo el camino del infierno. Los cadáveres que habían empezado a pudrirse estaban esparcidos por todas partes. Los guardias del puesto de control habían intentado luchar contra los intrusos y, a su vez, todos habían sido aniquilados. Aunque los guardias lo veían claramente, los sirvientes también eran capaces de entender lo que había ocurrido. Ninguno de ellos sintió la necesidad de investigar más, quedaban los cadáveres de los soldados muertos, pero no había cadáveres enemigos. Siguieron adelante mientras rodeaban cuidadosamente los cadáveres. Era un camino horrible. Para bien o para mal, la nariz de Black seguía sin funcionar correctamente, por lo que no era capaz de notar nada extraño. Sin embargo, para los guardias, era su peor pesadilla. La frontera del país había sido abierta, y los guardias habían sido completamente aniquilados junto con ella. Como el grupo seguía sus pasos, podían estar avanzando directamente hacia el enemigo. Al darse cuenta de que no tenían otro camino que tomar, se dirigieron a una ciudad cercana. Llegaron al anochecer, solo para descubrir que el asentamiento próximo también había sido dañado. Por suerte, el pueblo no había sido ocupado por el enemigo ni destruido por completo, y la gente había empezado a trabajar para reconstruirlo. Llevaban mucho tiempo viajando y por fin podían descansar. Sin embargo, eso no era necesariamente lo ideal. Una vez que llegaron, pudieron conocer la verdad de la situación. Un espadachín de Arcana llamado Sansui Shirokuro vino aquí para responder a una declaración de guerra. Hace unos 10 días. Eso fue justo un día después de que Su Alteza fuera asaltada. Y ya regresó a Arcana. Pensaron que esto había sido causado por el príncipe lanzando insultos. Había enfadado a Arcana, que entonces respondió con un ejército. Sin embargo, ninguno de ellos podría haber pensado que era el trabajo de un hombre solitario en tan solo unos días. Los habitantes de la ciudad pensaban lo mismo. Aunque lo habían vivido, el suceso era algo que jamás habrían imaginado. Un hombre solo había sido capaz de derribar a los guardias apostados en el puesto de control en menos de un día y luego había conseguido adentrarse en el país. Las consecuencias, al menos, eran una realidad objetiva que no podían dejar de creer. Me siento mal haciendo que Su Alteza se quede en esta ciudad. A mí también. No podemos apresurarnos a la siguiente ciudad. Sin embargo, por desgracia, no podían acceder a su petición. Según un soldado, todas las ciudades desde la que estaban hasta la capital real habían sido completamente destruidas, y había montañas de cadáveres de soldados muertos incluso dentro de la capital real. En otras palabras, aún les quedaba un largo camino por recorrer antes de poder regresar a casa. Su Alteza, por favor descanse aquí por ahora. Ah, estamos en una posada en Oseo. Sí, es una cama de primera calidad. Por supuesto, no había forma de que le dijeran la realidad. Mientras los sirvientes lloraban por su futuro, siguieron apoyando devotamente a su príncipe. Todo lo que quedaba después era más pena y dolor. Habían asumido su desesperación y aceptado la situación que tenían ante sí. Una gracia salvadora fue que Black Oseo se estaba recuperando. Se estaba recuperando a un ritmo rápido, aparentemente vigorizado por su ira, y era capaz de ponerse de pie de forma independiente alrededor del momento en que llegaron a la capital real. Aún no veía muy bien, pero era capaz de caminar con la ayuda de un guía. Alteza, hemos llegado al castillo real. Parece que su majestad vendrá a recibirle, le dijo uno de sus sirvientes. Por supuesto. Tendré que mostrarle mi aspecto. Respondió Black. Black desconocía la situación actual, ya que sus ayudantes le habían estado engañando sobre la verdadera realidad como si fuera un niño, por lo que el príncipe seguía buscando sangre. En cuanto le cuente a mi padre lo sucedido, se pondrá furioso con Arcana. Deberíamos lanzar un ataque a gran escala como respuesta. Black, aún en su burbuja imaginaria, se dirigió a la sala de audiencias. Bienvenido de nuevo, hijo, le saludó el rey tras un momento de pausa.
Gracias, padre. Me he enterado de lo sucedido por los arcanianos. Sin embargo, también deseo oírlo directamente de ti. De los arcanos. No estoy seguro de lo que has oído, pero todo lo que voy a contarte es la verdad. El príncipe creía que su padre escucharía sus lamentos, pero los ayudantes del príncipe se quedaron mudos cuando vieron la cara del rey. El rey parecía disgustado en extremo mientras hablaba con su hijo, a pesar de que lo habían molido a palos. Era evidente que su ira se dirigía hacia el príncipe Black. Fui a Arcana como representante de este país, sin embargo, como puedes ver fui objeto de una brutalidad bárbara. Los caballeros que habían sido convocados urgentemente al castillo estaban presentes, y todos estaban iracundos. Sin embargo, no estaban enfadados porque el príncipe hubiera sido objeto de violencia, estaban enfadados porque el príncipe había actuado de tal manera que, como resultado, fue agredido. La farsa que montaron fue insoportable de ver. Se creen los dueños del mundo, así que mostraron burdamente sus tesoros en un alarde desvergonzado y ostentoso. El rey, al oír las palabras llenas de rabia del príncipe, empezó a temblar de ira. A pesar de que su país había sido arrinconado, el príncipe seguía ocupándose en lamentarse de sus propias desgracias. Sin embargo, las otras naciones más grandes, que deberían haberles amonestado por tan groseras acciones, optaron en cambio por alabarles. Era como si todos hicieran la vista gorda ante la tiranía de Arcana y les prometieran obediencia. Aquella información sonaba cuestionable, pero nadie de los presentes en el castillo la ponía en duda. El rey, por su parte, había visto cómo los reyes de otras naciones intentaban ganarse el favor de unos y otros. No pude resistirlo más, así que les di a probar el espíritu de Oseón. Eso hizo que los bárbaros arcanios se comportaran como salvajes. Ya veo, respondió el rey. Majestad, aún no me he rendido. Aunque fui víctima de sus actos bárbaros, mi espíritu sigue siendo fuerte y mi sangre aún hierve, continuó el príncipe. Ya veo. Su Majestad, muchas naciones conocen los actos de barbarie de los que fui objeto. Le imploro que prepare una proclama. Reuniremos a las demás naciones y asestaremos el golpe final a Arcana. El rey, Witeoseo, escuchó atentamente hasta el final, antes de golpear finalmente al príncipe con la realidad objetiva. Hemos hecho un trato con Arcana. Vete de aquí. Oseo se quedó estupefacto por un momento antes de poder responder. ¿Qué? No quiero verte la cara. Lárgate de una vez. Su Majestad. No lo entiendes, le gritó el rey al príncipe, con el rostro y la voz llenos de rabia. Te enviaron a una ceremonia nupcial como representante de la nación, donde luego procediste a hacer declaraciones agresivas. No es de extrañar que lo tomaran como una declaración de guerra. Nadie creería que no fue así. Ve bueno. ¿Quién te dijo que hicieras eso? Pero, ¿vas a dejar que se salgan con la suya haciéndome esto? Soy el príncipe. ¿Eres siquiera consciente de lo que se le ha hecho a este país? ¿Te has dado cuenta de que, mientras te compadecías de ti mismo, Arcana nos atacó? Ya he tenido bastante. Que alguien eche a este tonto. Haciéndole asumir la responsabilidad de lo ocurrido, el rey despojó a Blacoseo de sus derechos principescos y lo confinó. También perdió su derecho a la sucesión, por lo que pasaría el resto de sus días desesperado. Sin embargo, ¿quedaba algo de valor en ser el heredero del reino de Oseo? No lo habían perdido a él. Habían perdido la nación. Así era como solían funcionar estas cosas. Parte 15. Tentación. El rey de Oseo engullía alcohol en sus aposentos privados, sintiéndose un fracasado. Había cometido un error al enviar al príncipe Black a una situación tan precaria. Si el rey hubiera ido en su lugar, podrían haber evitado este trágico resultado. No pudo evitar sentirse arrepentido. Pero, cuanto más lamentaba lo ocurrido, más celos sentía surgir en su interior. Podía controlar su pena, pero no podía controlar su envidia. Irónicamente, eso era exactamente lo que sentía su hijo. ¿Por qué? Porque Arcana lo tiene todo. Albergaba un profundo resentimiento hacia la nación que tenía el control total de lo que todos querían. Los 8 tesoros sagrados, el espadachín más fuerte, enormes extensiones de tierra, el apoyo de los que les rodean. Arcana había llegado a un punto en el que podían salirse con la suya, en el que nadie les traicionaría. En cambio, todo el mundo estaba tratando de hacerles la pelota. Controlaban a 5 ases, uno de los cuales podía acabar con toda una nación él solo. Si querían, podían desplegar el poder de todo un ejército solo porque alguien les había molestado. Ni siquiera tenían que preocuparse por sus finanzas. Mierda. Era natural que incluso las grandes naciones se hubieran rendido, porque Arcana ya no estaba jugando según las reglas. Un país como ese no debería ser capaz de existir. Ojalá fuera destruido, pensó el rey para sus adentros. Su hijo había estado de acuerdo con él, pero debido a sus acciones, el único país que había sido destruido era Oseo. Si tan solo tuviera más fuerza. Si tan solo alguien se cruzara en su camino que fuera fuerte, tuviera los mismos objetivos y trabajara con ellos sin esperar compensación.
Siendo realistas, el rey no podía esperar que un deseo tan egoísta se hiciera realidad, y haría mal en depositar sus esperanzas en ello. Sin embargo, eso no quería decir que tal giro de los acontecimientos no fuera posible. Al fin y al cabo, a Arcana le había ocurrido todo eso. Si lo que necesitas es fuerza, puedo ayudarte. ¿Quién está ahí? No es otro arcano. El rey se encontraba actualmente en sus aposentos privados dentro del castillo. No era el tipo de lugar en el que cualquiera pudiera entrar sin más. Por lo tanto, la fuente de la voz debía de haberse infiltrado en la habitación por medios extraordinarios. No, no soy de Arcana. Soy todo lo contrario. Soy enemigo de los que poseen los 8 tesoros sagrados. Aunque había irrumpido bruscamente, hablaba de forma amistosa. Era más o menos del mismo tamaño que un humano, aunque su piel estaba cubierta de escamas. Además, no estaba solo. Estaba rodeado de otras criaturas de diferentes razas, que parecían acompañarle como guardaespaldas. Aunque eran criaturas con características no humanas, parecían inteligentes. Era la primera vez que el rey se encontraba con una en persona, pero sabía exactamente lo que eran. No pueden ser antiguos del viejo mundo. Las leyendas hablaban de una raza humana que había vivido en un mundo diferente al actual. En ese mundo existían criaturas inteligentes, y los humanos de entonces no dominaban el mundo como ahora. Esos seres sapientes, los dragones, gobernaban el mundo. Para que los humanos pudieran luchar contra ellos, Dios les había otorgado los 8 tesoros sagrados. Aunque son humanos, actúan en oposición con los que poseen los 8 tesoros sagrados. Además, estáis en contra de vuestras naciones vecinas. En otras palabras. Aunque seáis antiguos, me ayudaréis. La leyenda seguía contando que, aunque los humanos poseían los 8 tesoros sagrados, eran incapaces de triunfar sobre los dragones. Fueron arrinconados y expulsados del mundo antiguo. ¿Aceptas, rey de Óseo? ¿O te negarás por el bien de la humanidad? Oh. Por supuesto que acepto, soltó el rey tras una breve vacilación. Lo que había aparecido ante el rey era un fuerte contendiente con los mismos objetivos que él. Parecía que el destino aún no se había rendido con su país. Había pasado aproximadamente medio mes desde que Sansui Shirokuro invadió el reino de Óseo. La fuente de toda la conmoción, el príncipe Black, había sido confinado, y Óseo permanecía en un estado de caos. El reino había sufrido graves daños y no había recibido ninguna ayuda de las naciones vecinas. Eso significaba que eran incapaces de reconstruir, mantener el orden público o reunir información. Era evidente lo lejos que había llegado el enemigo solo con ver la destrucción. Los principales responsables de dirigir el reino de Óseo estaban estupefactos ante la caída del reino. Hasta hacía medio mes, no eran más que una nación de tamaño medio. Aunque tenían sus problemas, no eran diferentes de los de cualquier otro país. Sin embargo, como resultado de un solo problema diplomático, habían estado a punto de ser destruidos. Para colmo, todas las grandes naciones vecinas les habían ignorado. Nadie había venido a ayudarles. Lo más probable era que los invadieran. Aunque eran conscientes de todo eso, las personas clave de Óseo permanecieron allí. Los ricos ya habían huido, pero aunque los líderes clave de Óseo huyeran, no tenían a dónde ir. No se habían quedado en Óseo porque quisieran quedarse. Se habían quedado por pura fuerza de la costumbre. El rey les había convocado a una audiencia. Conocían bien la situación actual, por lo que todos estaban deprimidos, se habían rendido y se dejaban llevar por la corriente. Como habían sido invitados oficialmente, todos se reunieron en la sala oficial de audiencias. Todos habían obedecido y acudido, no porque tuvieran esperanzas, sino porque no tenían otra cosa que hacer. Todos iban vestidos con ropas formales, pero esas ropas habían sido tratadas con brusquedad, como si la persona que las había llevado originalmente hubiera sufrido cortes por todas partes. La ropa estaba toda desgastada, como si imitara a su portador. La sala de la Cámara de Audiencias, símbolo de orgullo nacional, estaba diseñada para ser impresionante. Sin embargo, en el momento de su encuentro, como consecuencia de que no había suficiente gente para ayudar, un fuerte hedor a sangre permanecía allí. Este era un castillo que había sido testigo de la pérdida de vidas, y esta sala era un símbolo de ello. A pesar de ello, el rey estaba casi resplandeciente cuando se presentó ante todos. A todos, en primer lugar me gustaría disculparme, dijo el rey a los principales vasallos, que estaban sentados con expresiones sin vida. El hijo del rey era el principal causante de todo lo ocurrido, así que era natural que el rey asumiera la culpa. Sin embargo, el rey tenía una mirada vigorizante, a pesar de las circunstancias. Por su parte, nunca antes le habían visto tan enérgico. Se rió de todo, una risa con la que solo alguien en el poder podía salirse con la suya. Envié a mi inexperto hijo a Arcana. Como ha informado el reino de Arcana, el príncipe Black actuó con rudeza, aprovechándose de su posición. La maldad de mi hijo es mi error. Black había sido enviado a una gran nación, por no hablar de un lugar donde se reunirían muchas otras grandes naciones.
El rey había enviado a su poco diplomático hijo, a pesar de ser muy consciente de la precariedad de la situación. Sin embargo, no había razón para que llegaran tan lejos. Habría aceptado que golpearan a mi hijo hasta casi matarlo, y que uno de ellos me arrojara un guante a la cara. Pero fueron aún más lejos. Había hecho las paces con que quisieran vengarse. Sin embargo, no podía aceptar que sintieran la necesidad de ir tan lejos con esa represalia. Lo diré de nuevo. No hay razón para que vayan tan lejos. Era lógico, tan lógico que nadie podía discutirlo. No me habría quejado aunque hubieran matado a mi hijo. Sin embargo, les quitaron la vida a soldados que intentaban proteger a su país y destruyeron la propiedad de mis civiles. Eso no lo perdonaré. Nos vengaremos y les daremos una lección. Fue una autodefensa injustificable, así como una venganza injustificable. El reino de Arcana, Sepaera y Sansui habían ido demasiado lejos. Marcharemos sobre Arcana. Les enseñaremos un par de cosas. Les haremos más daño del que ellos nos hicieron a nosotros. Eso fue hace un mes. El príncipe Black tuvo un sueño en el que se convertía en rey y daba la orden de destruir Arcana. Eso, sin embargo, era simplemente un sueño. No había sido capaz de hacerlo, y no había forma de que su padre, el actual rey, lo supiera. Sin embargo, su padre estaba haciendo exactamente lo que él había deseado. Esto no es por desesperación. Tenemos una oportunidad de triunfar, proclamó el rey mientras señalaba la puerta y varias figuras no del todo humanas entraban. Cualquiera con educación podría reconocerlas, eran antiguos del viejo mundo, miembros de una raza que luchó contra los humanos hace mucho tiempo y que ahora solo existe en los libros infantiles. Ahora se encontraban ante los principales vasallos, que no daban crédito a lo que veían. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta de que estaban viendo algo real, se entusiasmaron. Si tienen tanto al espadachín más fuerte del mundo como los 8 tesoros sagrados, entonces nos aliaremos con los antiguos. Aunque era el rey, si empezaba a decir tonterías, los que le rodeaban se moverían para detenerle. Si no podían, le ignorarían y huirían. Sin embargo, ese no era el caso de este reino. Todos estaban enfadados, así que querían luchar. Hemos traicionado a la humanidad, pero otros países nos traicionaron. Esta será una batalla legítima de venganza. Los principales vasallos no aplaudieron el discurso del rey. Rey. En su lugar, rugieron de rabia. Al ver su salvaje entusiasmo, las criaturas se rieron. Estaban encantadas de haber conseguido un aliado humano que no les traicionaría. Este fue el nacimiento de una poderosa alianza enemiga que el reino de Arcana nunca podría haber siquiera imaginado.